Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien. Hoy día nos toca hablar el tema sobre la afectividad humana y motivación. Vamos a hablar, este va a ser el último tema de esta guía, entonces vamos a empezar a hablar sobre los afectos en la persona, ¿cierto? Entonces vamos a hablar primeramente de lo que son las emociones y los sentimientos. La segunda parte vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Bien, vamos a hablar primeramente qué son los afectos, sentimientos y emociones. La afectividad, ¿cierto? Afectividad. Son, dice, las experiencias anímicas y emocionales. Esa es la afectividad. Viene de afecto, ¿verdad? De afecto. Experiencias anímicas. ¿Cómo te sientes, verdad? Y emocionales. Son experiencias íntimas que relaciona, dice, lo interno con lo externo. Experiencias íntimas. En otras palabras, estamos hablando de experiencias personales subjetivas. Nada que ver con el grupo, no. Es algo netamente personal. Es como vas a relacionar lo interno con lo externo. O sea, lo que has captado, lo externo, cómo lo interiorizas, ¿verdad? En tu interno, cómo lo captas, cómo lo procesas. Estás haciendo ahí un procesamiento de la información. Cualidades que forman parte, dice, de nuestro ser psíquico. Se podría decir que es la base del ser psíquico, porque esas emociones y esos sentimientos, esas experiencias son únicas en la persona, porque eso nos diferencia de los animalitos. Ellos no procesan esa información. En cambio, los seres humanos sí hacen que las personas sientan y expresen también a la vez esos sentimientos o esas emociones. ¿Perdón? ¿Qué más? La positividad o la negatividad, la cual atribuimos al afecto, tiene que ver con el tono hedónico del placer o displacer. O sea, todo eso, si es positivo o es negativo, tiene que ver, dice, cómo lo expresamos, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo atribuimos de acuerdo al placer o displacer que podamos sentir, ¿verdad? Entonces, si es positivo o negativo, ¿cómo atribuimos al afecto? ¿Cómo lo clasificamos en otras palabras? Y acá tiene que ver mucho, dice, el tono hedónico. Cuando hablamos de tono hedónico, no estamos hablando pues del placer, ¿no es cierto? El hedonismo, placer íntimo, propio, personal. Si es placer o es displacer. Entonces, de acuerdo a eso, lo vamos a atribuir eso de que si es positivo o negativo la afectividad. El afecto incluye tanto reacciones transitorias ligadas a lo fisiológico como también estados más difusos y permanentes como los sentimientos. El afecto, ¿verdad? Puede ser rápido, puede ser rápido o puede ser también duradero o permanente. Si es rápido, transitorio, entonces estamos hablando de un proceso ligado a lo fisiológico. En cambio, si es algo más difuso, más permanente, estamos hablando de los sentimientos. Todo esto conlleva un proceso afectivo, jóvenes, ¿ya? El proceso afectivo está entre la emoción y el sentimiento. Si es emoción, pues responde a un estímulo o ligado a lo fisiológico. Y si es sentimiento, responde a un estado difuso y permanente. Entonces se genera un sentimiento. Entonces, ¿qué captamos acá? ¿Que la emoción está primero o el sentimiento? La emoción está primero, ¿cierto? La emoción está primero. O sea, primero se origina la emoción y luego, inmediatamente, cuando se racionaliza, se genera un sentimiento y tú lo etiquetas. Tú generas digamos, una emoción de la ira, ¿verdad? Que es inmediato, ¿verdad? Entonces, una vez que se ha racionalizado, entonces tienes un sentimiento de enojo, ¿no? Ya estás con el sentimiento de enojado. Entonces lo has etiquetado el sentimiento. Entonces empieza con un estímulo y se racionaliza y termina con un sentimiento. Ese sentimiento, como dice acá, es difuso y es permanente. Difuso, ¿por qué? Porque se entremezcla con muchas, muchas más emociones.
Características de la afectividad. Vamos a ver algunas características de la afectividad. Como les dije, es subjetivo, para empezar, ¿verdad? ¿Por qué es subjetivo? Porque es personal. Es bipolar, es teleológica, la intensidad y la irradiación. Entonces, estas son las características de la afectividad. Subjetividad, el problema, cómo la afectividad se expresa. Es el problema, pues, ¿no? O sea, el sentimiento, la emoción se irradia en todas las personas, digamos, en un grupo de personas, el mismo sentimiento o la misma emoción, pero el problema es cómo tú lo expresas. Entonces, eso ya tiene que ver con la subjetividad. Tú lo expresas, digamos, esa emoción, bien o mal. Ahora en esta situación que vivimos, la pandemia, hay muchas personas, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo lo captan? Entonces, eso ya depende del grado de subjetividad que tenga la persona para captar la pandemia o la enfermedad. Algunos lo satanizan, algunos lo ignoran, algunos lo concientizan más, menos, entonces depende de la persona misma. La bipolaridad se mueve en dos polos contrarios, de placer y dolor. Esa es una característica de la afectividad, dos polos contrarios. No solamente es placer o no solamente es dolor, tiene que haber dos contrarios, ¿no? Que están luchando ahí. Puede ser un momento de placer, un momento de dolor, pero están ahí latentes los dos. Entonces, por algo dice que es una característica de la bipolaridad. Otro, la teleología, ¿no? Teleología. Tiene una orientación. ¿Qué es la teleología? Es el estudio pues, de los fines. Es la teología, ¿no? En filosofía hablando. Teología, el estudio de los fines. Acá no hay causa y efecto. La finalidad es decir, ¿no? El estudio del universo es la finalidad. Entonces, hablando acá, psicológicamente tiene una orientación a través de una relación intencional. Se tiene una orientación, un fin a través de una relación intencional. Acá no buscamos causas ni efectos, nada. Es como la memoria o la voluntad. O sea, está orientado hacia un fin, ¿verdad? Es por eso que dice, es teleológico, la afectividad. Y es la intensidad. La intensidad varía de acuerdo al tipo de experiencia, pues, ¿no? Es la intensidad, o sea, ¿qué tipo de experiencia has tenido tú? Entonces, de acuerdo a la experiencia, va a ser la intensidad, va a ser grande, menos, al toque, se va a disipar inmediatamente, va a durar unas cuantas horas, unos cuantos minutos, o sea, depende de la intensidad de la emoción o de la experiencia. Otro, la irradiación. Algunas veces dice se ligan a los objetos y acontecimientos y otras a su significado, hechos y circunstancias. ¿Me das cuenta? O sea, esto de las características de la afectividad muchas veces se originan o se ligan a los objetos o acontecimientos, pero otras veces al significado del hecho o a la circunstancia del momento. O sea, hay que también ver esa parte, ¿no? La irradiación, ¿hacia dónde va la irradiación? ¿Tú cómo irradias esa afectividad frente al objeto o frente al significado? Va a depender, ¿verdad? Frente a un regalo que te dan o frente a la intención o al significado que representa ese regalo. ¿De acuerdo a eso? Tú vas a irradiar la afectividad. Tú vas a irradiar de acuerdo a eso, ¿no? Al momento o a la circunstancia también puede ser. Entonces, todo eso depende. Entonces, estas son algunas características jóvenes de la afectividad. Los sentimientos y las emociones. Vamos a ver acá. Sentimientos y emociones. La reacción afectiva frente a un estímulo exterior o interior se llama, dice, emoción. Está claro ahí, ¿no? La reacción afectiva frente a un estímulo exterior o interior se llama emoción. O sea, acá hablamos de reacción, ¿no? Una reacción. Pero si es una idea, la reacción se llama sentimiento. ¿No? Si la reacción afectiva frente a un estímulo exterior o interior se llama emoción. Pero si esa reacción se convierte en idea, se llama sentimiento. Acá vamos a diferenciar lo que es una emoción y un sentimiento. Y estaría bueno bien que lo diferencien, porque muchas veces confundimos estos dos términos y a veces lo catalogamos como sinónimos, que sean iguales. No, hay una diferencia, emoción y sentimiento. Así como de la raíz latina viene el sentimiento de sentire, que significa ¿qué cosa? Pensar o tomar conciencia. Y emoción viene del latín emotiv o emotio, que significa movimiento. Entonces ahí nomás nos damos cuenta, emoción de movimiento y sentimiento de darse cuenta o tomar conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a diferenciar emoción de movimiento frente a una reacción eminente que te va a ayudar también a poder controlar o adecuarte frente al medio ambiente.
¿Te das cuenta? O sea, la emoción es importantísima porque nos ayuda a adaptarnos al medio ambiente, nos ayuda a adaptarnos. Y esto generalmente los animalitos tienen y lo han, se podría decir, lo han especializado porque es su arma para poder establecerse o adecuarse al medio ambiente. ¿Te das cuenta? Porque ellos no tienen, pues, no han generado todavía el sentimiento porque el sentimiento recién nace a partir de una idea. ¿Te das cuenta? Es lo que nos diferencia, pues. La emoción es una reacción natural, fisiológica, y el sentimiento ya es más complejo, que viene a ser de la idea, ¿ya? De la reacción de la idea, cómo tú procesas esa información, cómo tú procesas el estímulo. O sea, el estímulo, la reacción se genera, digamos, el susto, ¿verdad? Viene, es inminente, viene el susto, se impregnó, tú reaccionas, es una emoción, pasa ese momento, tú lo interiorizas, lo formas una idea, procesas y se va a formar un sentimiento, ¿verdad? Pues un sentimiento de angustia, un sentimiento de temor, y eso va a ser latente hasta que tú, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a desaparecer? Cuando tú dejes de pensar en eso. Cuando tú dejas de pensar en eso, el sentimiento también se va, desaparece. No es que el sentimiento queda, el sentimiento también va a desaparecer, pero es más duradero, más tiempo, ¿no? Es más consciente, pues más consciente. ¿Ya? Es por eso que algunas terapias para poder ayudar a las personas de ese sentimiento que les aqueja, que les agobia, ¿qué hacen? Cambiar con otro sentimiento, que deje de pensar en ese cosa, que deje de pensar, estar ya a la expectativa, ¿no? Entonces lo cambiamos y hacemos que piense en otra cosa, es como si un vaso saca un clavo, como dice, saca otro clavo, algo así. De repente, entonces el sentimiento también puede ser modificado, ¿ya? No es que sea eterno, también puede ser modificado, pero la diferencia está, una vez más les digo, la diferencia está en que el sentimiento nace a partir de la idea, a partir de la parte consciente, a partir cuando tú te das cuenta. En cambio, la emoción es una reacción rápida, fisiológica, natural, y el cuerpo reacciona rápidamente. ¿Ya? Vamos a ver más adelante algunos tipos de emociones. Los sentimientos dice que se relacionan con las necesidades culturales o sociales, donde se convierte en actitudes afectivas permanentes. Claro, los sentimientos se relacionan con las necesidades culturales, sociales, donde se va a transformar o se va a convertir en una actitud afectiva permanente. Permanente. No es que sea para siempre, sino permanente, pero puede cambiar en algún tiempo, puede cambiar. En cambio, las emociones se relacionan con necesidades orgánicas, siendo estas de corta duración frente a un carácter circunstancial. Imagínate tú que vivas con una emoción por un mes, así, con la misma emoción, te mueres, pues. Es el mismo, internamente hay, pues, las hormonas, los químicos del organismo se alteran y ocurre una desgracia en tu cuerpo. Es por eso que la emoción tiene que calmarse ya un momento y se acabó. No puedes estar viviendo con emoción bastante tiempo porque te va a malograr el organismo. ¿No? ¿Te das cuenta? Malogra. Es por eso que dice la emoción tiene que ser rápido. Puede durar minutos, unas horas, pero no puede pasar una semana entera con la misma, con el mismo estímulo, estar viviendo con esa emoción, ¿no? ¿Cómo estaría tu cuerpo? Así latente, ¿no? Inestable totalmente. Y por eso que la emoción es de corta duración. En cambio, el sentimiento es permanente, pero el pensamiento está ahí, ¿no? La idea está ahí. Estás latente, pensando, ¿verdad? Pensando, imaginando cómo salir de eso. Entonces, ahí. La emoción. Son reacciones naturales ligadas a una experiencia consciente capaz de motivar al organismo para accionar. Claro, frente a una situación de un peligro, digamos, de un perro en la calle, entonces llega la información al cerebro rápidamente y lo que primero que haces es correr, ¿verdad? Entonces motiva al organismo para que haga una acción. Es lo primero que haces, correr o salir o saltar, no sé, o esconderte o escaparte, ¿no? Es una reacción que te llega. Como base biológica de las emociones tenemos al sistema límbico, siendo la amígdala la más destacable. La amígdala acá, ¿no? Acá está el sistema límbico, es esta parte. La parte media del cerebro, este es el sistema límbico, recubierto por las capas, ¿verdad? Por la materia gris, por la materia blanca. ¿Se dan cuenta? Entonces acá internamente en la parte media está el sistema límbico. O sea, dice que las emociones están ahí, llegan ahí. Pero en la corteza acá cerebral
Ahí están los sentimientos, en la corteza, en la periferia, en la parte racional. Y las emociones, primeramente, están acá. Ahí nacen, ahí se originan. La parte, pues por eso que dice parte emotiva, cerebro emotivo, cerebro irracional, que no racionaliza todavía. Pero sí capta, sí almacena la información, eso sí. Y se impregna, fuerte, como la memoria. Ahí está, ¿no? Es por eso que dice, como base biológica de las emociones tenemos al sistema límbico. Sistema límbico conformado por quién? Por el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo y la amígdala. ¿Se dan cuenta? La amígdala es, dice, la más destacable de las emociones porque te ayuda a, ¿qué cosa? A protegerte de algo eminentemente peligroso o puedas captar la información de una manera rápida, precisa y se quede impregnado en esa parte llamada amígdala, que son dos pequeñitas como una forma de almendritas que están ahí colgadas en la base del cerebro y en la periferia del tallo cerebral, ¿verdad? Ahí está en el tallo cerebral, por ahí se encuentran las amígdalas. ¿Qué dice acá? Existen, dice, dos amígdalas en forma de almendra que están interconectadas. Ahí, ¿no? Dos almendras que están interconectadas. Se halla encima del tallo encefálico cerca de la base del anillo límbico. Ahí, ¿no? Acá está el tallo cerebral, por ahí, ¿no? Está subiendo y por acá se encuentra la amígdala. Ahí está, ¿no? La amígdala, ahí está la amígdala. Está rojita la amígdala. El hipocampo y la amígdala fueron, dice, dos piezas claves del primitivo cerebro olfativo, dando origen al córtex y al neocórtex. ¿Quién diría, verdad? El hipocampo. Sabemos que el hipocampo se encarga de qué cosa, de almacenar la memoria. Y la amígdala, juntamente con el hipocampo, también convergen con la memoria. Pero la amígdala de una manera más fuerte, ¿no? Más rápida, precisa. Es por eso que dice, fueron dos piezas de claves del primitivo. ¿Cómo vivían antes, verdad? En constante, ¿qué cosa? En constante acecho frente al peligro. Es por eso de la supervivencia de las especies. Para poder supervivir tenían que estar alertas. Y por eso, imagínate si no hubiese amígdala. Frente a cualquier cazador, el animal pues se entrega y no siente temor. En cambio, con la amígdala ya siente la presencia del enemigo e inmediatamente se protege, se cuida, porque sabe que algo está andando mal y tiene esa reacción rápida. Es por eso que dice, ¿no? La amígdala y el hipocampo fueron bases de los primitivos que dio origen al córtex o neocórtex para poder racionalizar y de ahí poder desarrollar eso, ¿no? La capacidad de racionalizar el acontecimiento, se podría decir. De ahí nacen los sentimientos, ¿no? La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales y en la actualidad, miren, esto es importante, y en la actualidad por los estudios se lo relaciona a los procesos de aprendizaje y memoria. Es por el fuerte impacto que tiene la amígdala, por la fuerte emoción que tiene. Imagínate tú que estudiases con emoción. ¿Cómo sería, verdad? Captar con emoción, con interés totalmente. Si tú estudiaras con emoción, el aprendizaje puede entrar ahí y se captaría rápidamente y se almacena en la memoria, porque la emoción está fuerte. Pero si estudias sin emoción, sin ganas, entonces se disipa rápidamente y no hay aprendizaje. Es por eso que dice que los estudios hoy en día están relacionando la amígdala con el proceso de aprendizaje y memoria. ¿Ya? ¿Qué más? La amígdala contiene la memoria emocional cargado de significado. No simplemente es emocional, sino ya lo ha significado. Acuérdense del peligro. Acuérdense del peligro frente a un cazador o el animalito. Reacciona porque ya lo ha tomado como algo significativo eso, ¿no? Del peligro. Es significativo, pero es por eso que ya lo aprendió rápidamente. Entonces dice, la amígdala contiene la memoria emocional cargado de significado. ¿Verdad? Significado. Emociones. Acá hay emociones. Se definen como estados complejos del organismo, ¿cierto? Caracterizado por qué? Por la perturbación o excitación que predispone a una respuesta organizada, ¿cierto? Entonces, claro, una excitación, una perturbación
que predisponen una respuesta organizada porque rápidamente el organismo va a llevar la información a cómo tú tienes que actuar, ¿verdad? Correr, saltar, una respuesta organizada, el momento para actuar. ¿Qué más? Emoción se genera como respuesta a un acontecimiento, ¿eh? De tipo externo o interno. Puede ser interno, te hayas recordado de algo totalmente así, de repente, y se genera una emoción en ti, ¿cierto? Entonces puede ser interno o externo, cuyas expresiones mentales son los sentimientos. Ahí estamos hablando, ¿no? O sea, es por eso que las emociones son las bases del sentimiento. Previamente, antes del sentimiento, tuvo que haber una emoción. Se clasifican en primarias y secundarias. Primarias presentes en diferentes culturas y no aprendidas, tienen expresión facial característica. Secundarias no tienen expresión característica. Las primarias sí, ¿verdad? Entonces se clasifican en primarias y secundarias. Mis jóvenes, entonces, eso es en cuanto a las emociones. Acá hay algunas emociones básicas primarias. El miedo, la ira, el asco, la alegría, tristeza. Son emociones básicas. Cuando hablamos de básicas, naturales del organismo, ya predisponemos nosotros con estas emociones, ¿verdad? Predisponemos a un bebito, tú lo haces reír y empieza a sonreír, ¿verdad? De alegría. Nunca le has enseñado, nunca aprendí, pero ya lo está de manera natural expresando a un bebé, ¿verdad? La tristeza también, el asco también, la ira también empieza a generarse, el miedo, o sea, son emociones primarias, básicas. Acá hay, ¿no? Las emociones, la alegría, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa. Todas estas emociones nos sirven para qué cosa? Para la adaptabilidad. Adaptabilidad, ¿cierto? Adaptabilidad. Son emociones que nos van a ayudar a adaptarnos al medio ambiente. Ejemplo, la alegría es una sensación agradable de satisfacción y bienestar. ¿Cuál es la función adaptativa? La afiliación, pues, ¿no? Te afilias ahí, ¿no? Al ambiente, al entorno. El asco, intenso desagrado hacia algo repulsivo, repugnante. ¿Cómo te ayuda en tu función adaptativa? Al rechazo. Empiezas a rechazar. De repente es un veneno, te estás comiendo una comida malograda, entonces estás rechazando porque te estás cuidando, te estás adaptando al medio. Y el rechazo es una herramienta que te sirve para eso, para poder protegerte. La ira, sentimiento de enfado, irritabilidad, indignación. ¿Cómo te ayuda? En la autodefensa. Una ira prolongada también nos hace daño, pero una ira del momento ya te, por lo menos, te hace poner en alerta, en autodefensa. El miedo, ¿cuál es la función adaptativa? La protección. Imagínate, como les dije, te cortaran la amígdala, porque la amígdala es un órgano que empieza a captar el temor, el miedo del momento, ¿verdad? Te cortan la amígdala, te extirpan la amígdala, no tienes el sentimiento o no tienes la forma de detectar el miedo. Por lo tanto, entonces no hay esa protección. Y puedes agarrar cualquier cosa o meterte en cualquier lugar o caerte incluso. Entonces, ¿por qué? Porque no vas a poder captar. Bueno. Sorpresa, malestar o asombro ante algo inesperado. ¿Cómo te ayuda en la exploración? Sorprendido, ¿verdad? Entonces estás explorando más todavía porque te sorprendió tal hecho, tal acontecimiento. Tristeza, sensación de desdicha o infelicidad. ¿Cómo te ayuda eso en la reintegración? ¿No? Tienes que reintegrarte. Eso, salir de una pena para reintegrarte nuevamente, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las emociones que nos ayudan en la adaptación. Acá hay emociones secundarias, que ya son la combinación de las primarias. Bueno, ahí están los celos, el amor, la vergüenza, la depresión, el orgullo y la culpa. Los anteriores se van a combinar y van a nacer estas emociones secundarias, que tienen que ver más que todo con la interacción social, cómo te enseña la cultura, qué tienes que hacer, sientes vergüenza frente al exterior, celos al exterior, depresión también, el orgullo frente al prójimo. Entonces son emociones secundarias que se van a procesar con las primarias, pero estas más que todo están orientadas a la parte social o del grupo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar ahora de los sentimientos. Son estados de ánimo cualitativamente impregnados por formas superiores de placer y de dolor que se remite a contenidos, valores y culturales, como hemos visto. Esos son los sentimientos, son estados de ánimo cualitativamente impregnados por formas superiores, no, no son sentimientos bajos, no superiores de placer
y de dolor, que se remiten a contenidos culturales o valores. ¿Cuáles son estas características? Carecen de situaciones corporales, algunas específicas, ser más suaves y duraderas. Carecen de situaciones corporales. Son más suaves y más duraderas. Debido a la influencia de la sociedad por medio de la educación, la cultura y la tradición, las emociones sufren transformaciones que hacen más complicada su expresión. Claro, los sentimientos se vuelven más complicados para expresarte, precisamente por el medio cultural, por las tradiciones. Se asocia poco con la conducta motora, pero sí con el pensamiento y la imaginación. Clave, ¿verdad? Clave. ¿Cómo se relaciona más el sentimiento con el pensamiento y la imaginación? En cambio, la emoción no, se relaciona nada más con la parte motora. Ambos se relacionan, ¿no? Las emociones también tienen algo que ver con el pensamiento y la imaginación, pero más predomina la parte fisiológica y motora. En cambio, en el sentimiento lo que predomina más es el pensamiento y la parte motora se torna secundaria. Los sentimientos comparten, dice, de una parte fisiológica y psicológica de las emociones, pero a esto se le añade el factor de la influencia social. Los sentimientos también tienen algo de fisiológico, tienen algo de psicológico, pero se le añade la influencia social del medio. Es lo que le va a ayudar a modular la expresión de sus sentimientos. ¿Verdad? En cambio, una emoción tú expresas y si no sabes a quién va a atacar o a quién va a hacer daño. En cambio, el sentimiento ya se equilibra, ¿verdad? Se equilibra, sabes dónde, cuándo, cómo expresar. Entonces, es por eso que dice el factor de la influencia social es importantísimo. Algunos acontecimientos afectan la expresión adecuada de nuestros sentimientos. Algunos acontecimientos afectan nuestra expresión. Los sentimientos son dinámicos o se conforme, las circunstancias cambian y se modifican. ¿Ya? Los sentimientos son dinámicos, se conforman a las circunstancias y cambian y se modifican. ¿Ya? Afectividad y bienestar personal. El afecto positivo, el afecto negativo, la satisfacción vital. Afectividad, bienestar personal. El afecto positivo es el estado subjetivo agradable. Claro, ¿verdad? Donde el bienestar refleja e informa lo positivo sobre la marcha de la vida. Ese es el afecto positivo. Y la afectividad negativa, contenido como la ira, la tristeza, la ansiedad, todos esos sentimientos que nos van a destruir, ¿verdad? Señal de un mal funcionamiento de tu bienestar. Entonces, si tú tienes todas estas cositas, de vergüenza, envidia, ira, todo eso, de manera latente estamos hablando, de manera que está ahí presente, entonces es una señal de que el funcionamiento de tu bienestar personal está yendo mal. ¿Te das cuenta? Y una satisfacción vital. El bienestar como lo psicológico, subjetivo, efectuando análisis de algunos comportamientos, estado de ánimo, emociones, juicios sobre satisfacciones. Es el bienestar, ¿no es cierto? Ya más integral, más psicológico, haciendo un análisis de los componentes, cómo está yendo, cómo están tus juicios sobre las satisfacciones, etc. Todo es la satisfacción vital, ¿no? Que ayuda a fortalecer las personas. Bien, jóvenes, entonces estos son algunos aspectos positivos, negativos y vitales de nuestro organismo. Acá tenemos algunas clases de sentimientos, ¿no? Algunos ejemplos, sentimientos positivos, y acá tenemos algunos sentimientos negativos. Sentimientos positivos, acá tenemos la euforia, tenemos la admiración, el afecto, optimismo, gratitud, satisfacción, amor, ¿verdad? Sentimientos negativos, enfado, odio, tristeza, indignación, impaciencia, envidia, venganza, celos. No hay que confundir, algunos sentimientos parecieran que son emociones, no pareciera, pero hemos dicho bien claro, una emoción es algo transitorio del momento, ¿sí? Más predomina la parte fisiológica que la parte consciente o racional. En cambio, en el sentimiento es un proceso más duradero, más estable, donde predomina más y cosa la parte consciente del pensamiento. Entonces, como les dije al principio, una emoción, digamos la emoción de la ira, se puede transformar en un sentimiento a largo plazo. Ya no es una ira del momento, sino es de repente un enfado o un enojo que está latente por días, por semanas. Es un sentimiento a raíz de qué cosa? De la emoción, jóvenes, ¿ya? Es un sentimiento a raíz de la emoción.
Ahora, el sentimiento a tu papá o a tu familia es un sentimiento que está también presente, actual, ¿verdad? Racional, o es una emoción. No es una emoción, es un sentimiento que está ahí y que va creciendo inclusive. ¿Se puede perder el sentimiento del amor al papá? Claro que se puede perder. De repente te viajas y nunca más después de 50 años, de repente, ¿no? Y te olvidas totalmente. Puede ser que te olvides, puede ser, ¿verdad? Entonces, una vez que dejes de pensar, el sentimiento también se va. Así, entonces se va el sentimiento. El sentimiento, acuérdense, está ligado con el pensamiento. Mientras tú sigas pensando en eso, el sentimiento está latente. Mientras tú olvides ese pensamiento, entonces el sentimiento también desaparece. ¿Ya? Es la diferencia. Entonces, jovencitos, hasta aquí el tema de esta semana. La segunda parte lo vamos a ver la próxima semana. Bien, entonces nos vemos. Cualquier cosita, ya saben, estamos aquí en la hora para poder ayudarles.